Si os vais a tirar todo el vídeo mirándome el grano, no lo voy a hacer. Una vez leí que el cerebro humano es más manipulable que el cerebro de un perro, lo cual es muy interesante. Vamos a hablar de un experimento que se llevó a cabo en 1951 por el psicólogo Solomon Asch, ¿vale? Es el experimento de Asch. Asch quería analizar hasta qué punto una persona cede ante la presión del grupo, ¿no? Incluso cuando sabe que la respuesta del grupo es errónea. Joder, esto os ha pasado en clase seguramente. Cuando votabais algo y veíais que todo el mundo tal, levantas la mano, ¿no? Vamos a verlo en este experimento. Es una adaptación al experimento de Asch, pero es exactamente lo mismo. Bueno, en una sala de espera, un sujeto cree estar aguardando para una consulta rutinaria, sin saber que es parte de un experimento. Varios actores infiltrados se levantan al sonar un pitido sin razón aparente. Al principio, el sujeto duda, pero la presión social lo lleva a imitar el comportamiento del grupo. Con el tiempo, los actores se van yendo de la sala, pero él sigue replicando la conducta de manera automática, aunque esté solo. Cuando nuevos participantes llegan, él mismo los influye, perpetuando un ritual sin sentido que se expande en bucle forever and ever. Nadie sabe por qué lo hace, pero todos siguen la inercia de una rueda que gira sin cuestionar qué la hace girar. Y aquí vienen los datos. En realidad son buenos datos. Vamos a pensarlos. A ver, el 75% de los participantes cedieron al menos una vez a la presión del grupo, respondiendo erróneamente a pesar de saber que estaban equivocados. Solo el 25% se mantuvo firme en sus respuestas correctas en todas las rondas. Cuando los participantes no estaban expuestos a la presión grupal, el 99% daba la respuesta correcta. Pero aún así, los datos son positivos. O sea, es decir, el 25% hay gente que pese a la corriente va a seguir diciendo lo que piensa, expresando su opinión y no dejándose llevar por esa inercia, ¿no?, grupal. Entonces, a mí me parece un porcentaje bastante alto que tenemos que celebrar. La conclusión de todo el experimento realmente es que las personas están dispuestas a ignorar la evidencia de sus propios sentidos con tal de encajar en un grupo. Esto lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Cuando ahora mismo nadie sabe definirte qué es una mujer. Tú imagínate que esa pregunta la llegas a hacer en 1984 a una persona por la calle. Pues te pega un guantazo. Y sin embargo ahora es como que a la gente no se le ocurre pensar o no se le ocurre decir abiertamente lo que piensa, ¿no?, por esa presión social. Queremos encajar, ¿no? No cedemos ante la exclusión del grupo. Es un instinto de supervivencia. El cerebro está diseñado de esa manera. Si todos lo hacen, tiene que haber una razón detrás. O nos ha pasado de pensar, joder, igual soy yo el tonto, igual soy yo el que no lo entiende. Luego hay la rueda de las normas invisibles, y es que muchas veces acatamos normas simplemente porque están establecidas sin pararnos a cuestionarlas. Ahora bien, yo creo que estamos asistiendo a una época en la que las nuevas ideas deben imponerse. Las jerarquías antiguas, los sismos no nos han funcionado, tenemos que repensar muchas cosas y hay preguntas que se deben poner ya encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué solo concebimos un modelo de democracia? ¿Por qué solo concebimos una manera de hacer las cosas? Mirad, es que voy a poner esta conferencia de Juan Ramón Rayo. Si no lo conocéis, es un economista español de 10. Pero el tío es que tiene unos huevazos, o sea, se ha cascado ahí, se ha puesto ahí delante de todo el mundo y ha dicho que él cree, que él con números, bueno, él cree no, es que él lo ha estudiado y se puede hacer, y está hablando de que es posible reducir el Estado a un 80%, o sea, reducirlo a un 80%.
fuera. Esto es magnífico que se pueda hablar abiertamente, ¿no? Porque si estamos viendo que realmente no necesitamos al Estado para absolutamente nada, porque en los momentos en los que los necesitamos, cuando por ejemplo ha habido una gran catástrofe y deberíamos haber podido confiar en el cuidado del Estado y hemos visto que no era necesario y que las personas son capaces de organizarse solas, entonces es posible que repensemos si realmente es necesario que tengamos un modelo de Estado tan intervencionista cuando realmente estamos hartos de ver una y otra vez que es gente absolutamente inútil. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco, a ver. El Estado pesa entre el 40 y el 50% del PIB, es decir, alrededor de la mitad de todo lo que produce una sociedad cada año es absorbido y redistribuido o consumido como la clase política y funcionarial de los estados decide que lo sea. Y esto no ha sido siempre así. Fijaos que en el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XIX, incluso podríamos decir hasta la Primera Guerra Mundial, el peso de los estados en las economías modernas, en las economías desarrolladas y que iban prosperando, porque esta es la época de la revolución industrial, esta es la época en la que el crecimiento económico estalla y se convierte en una constante a partir de ese momento en la historia de la humanidad, el peso del Estado rondaba entre el 5 y el 10% del PIB. Como de venenoso y tramposo es muchas veces el discurso que escuchamos de estamos en la era neoliberal porque el Estado ha retrocedido. ¿Veis algún gran retroceso del peso del Estado durante los últimos 40 años en este gráfico? Puede que en algún momento decrezca el peso del Estado un 1, un 2% del PIB, pero estamos hablando de que en 200 años hemos pasado del 5 al 50% del PIB y nos hemos quedado alrededor del 50% del PIB, punto arriba, punto abajo, y parece que el Estado está en retroceso, el Estado cada vez está menos presente, el sector privado lo ocupe todo. Es al revés. ¿Y por qué Es al revés. Es al revés. ¿El Estado ha crecido tanto? Pues una partida fundamental que explica este crecimiento aceleradísimo del Estado ha sido el desarrollo del estado de bienestar, es decir, de la provisión estatal de... Es que mira Francia dónde está, de servicios como son la salud, la seguridad social, digámoslo así en términos amplios, es decir, pensiones y también seguros contra accidentes, y, aunque en este gráfico no aparece, también la educación. Este gráfico es gasto social sobre el PIB y el gasto social no incluye la... Claro, lo que está diciendo es que el Estado se ha metido a establecerse, o sea, se ha metido a gestionar cosas que antes no gestionaba, cada vez más. La educación. Funciones, de nuevo, que antes desempeñaba la sociedad civil, que se desempeñaban a través del mercado o a través de la sociedad, no necesariamente a través de intercambios mercantiles. Había funciones de aseguramiento social que las desempeñaban los sindicatos que no vivían del Estado y que no estaban... Claro, es que esto es importante. Antes los sindicatos no vivían del Estado. No había subvenciones a los sindicatos. Es que, de hecho, estaban en contra del... O sea, eso es la gracia del sindicato, ¿no? Privilegiados. Pues, los sindicatos tienen que morir, fuera. Pues muchas veces incluso surgían en contra del Estado, en contra de la prohibición del Estado o de la persecución del Estado. Todo eso lo ha ido absorbiendo el Estado y además lo ha ido haciendo de una manera que no... O sea, todas estas instituciones caspa del siglo, que arrastramos del siglo XX, que están absolutamente corrompidas hasta la médula, toda esa gente fuera, tiene que morir. Ha ido volviendo dependientes. Claro. Claro, el gasto social es un gasto, incluso en algunos casos lo llaman así tal cual, de dependencia. Es un gasto de voy construyendo un fondo a través de mi ahorro personal para cuando deje de tener ingresos por vejez o cuando no sea capaz de generar ingresos por algún tipo de incapacidad. Claro, esto funciona así. Tú, o sea, es un sistema de dependencia, si es que esto lo inventaron los judíos hace 1000 años. Tú absorbes del Estado cuando naces, absorbes en educación, absorbes, pasas a generar para el Estado, pasas a generar desde los 18, se supone, desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas, hasta los 60 y pico, generas, ¿no? Vuelves a dar al Estado y luego vuelves a chupar. En realidad es como, ¿entendéis? Un mete y saca. Claro, si ese fondo es mío, yo soy autónomo a la hora de gestionarlo. Si ese fondo lo maneja el Estado supuestamente en mi favor,
se lo debo todo al Estado, dependo completamente del Estado. Si el Estado desaparece o el Estado sufre recortes importantes, yo me quedo sin nada. Con lo cual, necesariamente, la población queda atrapada dentro de esas garras estatales que además son muy difíciles y muy lentas de ir desapareciendo o de ir haciendo que retrocedan. Pensad en un problema tan grave como el del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es hoy por hoy la partida más grande en cualquier Estado moderno. ¿Cómo desarmamos el sistema público de pensiones? ¿Cómo conseguimos que el Estado, que se metió ahí sin necesidad, porque no había una necesidad, pero decidió meterse, cómo conseguimos... Esto es súper interesante lo que va a contar ahora, de cómo el Estado se metió en el sistema público de pensiones. ¿Cómo sacarlo de ahí? Meterlo fue relativamente fácil. Prometes que a los que se jubilen a partir de una determinada edad les vas a pagar una determinada cantidad de dinero y que eso lo vas a financiar con impuestos sobre los que trabajan hoy, a cambio de que esos, cuando se jubilen, también reciban una pensión que la pagarán los que trabajan entonces. ¿Vale? Ahora que ya está esto montado y que lo has montado sobre la base de expropiar la capacidad de ahorro de generaciones de trabajadores enteras, ¿cómo lo desarmas? ¿Qué dices? ¿No vais a cobrar pensiones? Porque su fuente de ingresos era justamente la recepción de una pensión pública de ese sistema que les impidió ahorrar durante su etapa productiva porque se quedó con una parte, luego lo veremos, muy considerable de sus salarios. ¿O qué dices? Vale, vosotros que ya estáis jubilados vais a tener pensiones, pero la generación actual las va a pagar, pero no va a tener pensión cuando se jubile. Y lo mismo con la sanidad, por ejemplo. La sanidad puede parecer que para los jóvenes no es tan difícil de desarmar, pero para las personas ancianas que no han acumulado ahorro o que no han contratado un seguro, si tú ahora les dices, se acabó la sanidad pública. Por eso el Estado ha sido hasta cierto punto tan inteligente a la hora de crecer y crecer por esta vía, por la vía de volver a la sociedad cada vez más dependiente de la redistribución estatal para que esa población no sea autónoma. Esto, por cierto, uno de los inventores del Estado de Bienestar moderno fue el canciller alemán Otto von Bismarck. Mira, esto no lo sabía yo. Memorias que le escribe un periodista afín, no un periodista crítico. Ese periodista afín cuenta que hablando con Bismarck le explicó que él crea el sistema público de pensiones para volver a la población trabajadora dependiente del Estado, para que los trabajadores no se insubordinen al Estado. En ese contexto la insubordinación era una insubordinación, si lo queréis, anticapitalista. No estaba pensando en mantener un estatismo, no. Estaba diciendo que los trabajadores tienen tendencias socialistas como consigo para que no, a los trabajadores a través del sistema público de pensiones. Pero de la misma manera... Para que no se les rebelaran. Los socialistas, desde luego también los domésticas, para que no se vuelvan liberales o contrarios al Estado. Y así está. ¿Dónde se va el dinero? ¿Dónde se va el dinero? Aquí tenéis la media de los países de la Unión Europea. Vamos a verlo. Estos son la media de los países de la Unión Europea. Que vamos, es que me encantaría ver el de España. Bueno, el de España no está ni siquiera censado, es imposible. Debe haber unos surcos ahí que... Pero vamos a verlo, ojo, es que esto es muy interesante. Vamos a ver en qué se nos va toda la pastaca que nos llega a vosotros los valencianos. Bueno, para el año 2022, el 50% del PIB. El 50% del PIB. Básicamente pensiones, no solo de jubilación, sino también viudedad, incapacidad, orfandad, etc. También si hay algunas prestaciones, aunque esto suele ser bastante barato, de tipo no contributivo. Luego, el 7,7%, en España es algo menos, pero vamos, el 7,8% sanidad. 6% burocracia y sobre todo... 7% sanidad, pues la nuestra no funciona ya con un 7%, o sea que... No sé, habría que subirla. De la deuda pública. Otro 6%, política económica. Ahí hay desde construcción de infraestructuras a ayudas a sectores económicos, por ejemplo las ayudas agrarias, que son muy cuantiosas, están aquí dentro. Educación pública o educación concertada, en el caso de España por ejemplo, 4,7%. Y luego tenemos protección medioambiental. Yo la educación pública me la cargaba, excepto en la dejaba, vamos, al mínimo, porque es que no... Si tú lo haces público no estás fomentando la competencia, entonces se estanca. Es que si no fomentas competencia se estanca todo, o sea, no hay progreso, porque no tienes por qué mejorar, porque no tienes por qué competir, entonces... y aparte que me parece un panfleto propagandístico. Yo dejaría la sanidad, la recortaría para casos extremadamente mínimos de gente muy vulnerable. Realmente políticas climáticas, también es pues mantenimiento de bosques, etcétera.
1% vivienda y servicios comunitarios, pero no es necesariamente construcción de vivienda pública, también es alcantarillado, alumbrado público, funciones típicamente desarrolladas por ayuntamientos. Es que recordad que el Estado era eso, las farolas y las carreteras. Las farolas y las carreteras. ¿En qué momento se nos ha metido a gente a decirnos lo que tenemos que pensar sobre el género? O sea, ¿qué? Ocio, cultura y religión, todo esto son subvenciones a medios de comunicación, subvenciones culturales, subvenciones a organizaciones. Ocio, cultura y religión fuera, todo eso fuera. Si tú quieres hacer una película, lo mejor es que crees tú una productora y pidas créditos al banco. Si quieres una subvención del Estado, tendrás que poder devolverla. Tendrás que devolverla. O sea, está muy bien que te preste dinero el Estado. A mí eso me parece bien si quieres hacer una película. Y cuando la estrenes, ese dinero lo devuelvas. Pero ¿qué es esto de que estemos financiando películas de civiles privados? O sea, me viene mi amigo Agustín, oye, voy a hacer una película. Muy bien. ¿Tienes dinero? No. Pues es que no puedes hacerla. Es que no puedes hacer tu película igual, ¿no? ¿O cómo va esto? Y ya luego nos topamos con lo que tradicionalmente era el Estado mínimo liberal, ese que pesaba, por ejemplo, en Estados Unidos el 3% del PIB. Porque uno puede decir, ¿cómo podía el Estado pesar el 3% del PIB? Pues Joder. No hacía nada de todo eso. Y se centraba en defensa, el 1,3% del PIB, y seguridad y justicia, 1,7% del PIB. Esto, bueno, ya haré un vídeo de esto, pero también lo está proponiendo así la AfD en Alemania. Incluso hoy, la parte nuclear del Estado, que en el siglo XIX costaba el 3% del PIB, sigue costando el 3% del PIB. No es que el Estado se haya vuelto más caro, o el tipo de Estado que teníamos en el siglo XIX se haya vuelto hoy más caro. Lo que teníamos en el siglo XIX sigue costando más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hoy el Estado desempeña muchísimas más funciones de las que desempeñaba en el siglo XIX. Y por eso... Muchísimas más funciones de gente absolutamente inútil. Pero que hace muchísimas cosas con tu dinero, que no se te olvide, con tu dinero. Con tu dinero. Porque, obviamente, todo esto se paga con impuestos. Un trabajador, ¿pagarás tú? Un salario mediano de 22.800 euros. Bueno, esto vamos a ir despacito porque esto lo tenéis que saber, pero muy bien, al dedillo. Esto hay que aprendérselo. Debería ser un salario de casi 30.000 euros. Un salario de 30.000 euros, ¿vale? Salario neto, limpio de impuestos, de 15.800 euros. Es decir, prácticamente la mitad de su remuneración la está absorbiendo el Estado. La mitad de la remuneración de un salario de 28.000, ha dicho, ¿no? Se la queda el Estado. O sea que... Es que es muy fuerte. Encima que te vendan que ellos son los que salvaguardan la figura del proletario pero si de donde más dinero saca es de los salarios más bajos. Esto es así, desde donde más dinero saca. Para hacer un escenario alternativo, para que veamos cuán verosímil o inverosímil es reducir de manera sustancial el tamaño del Estado en nuestras sociedades actuales. Hemos visto antes lo que pesa el Estado moderno en Europa. 50%. 50%, tú. Ya he desgranado las distintas partidas. Bueno. Imaginad cómo era. Imaginad. Antes, ¿Es catalán, Juan Ramón Rayo? Ciencia ficción, como era así antes. Sanidad cero. ¡Afuera! Políticas económicas prácticamente cero. Una infraestructura que no pueda construir el sector privado. Ya sería sorprendente, pero bueno, por considerarlo, 1% del PIB. Educación cero. ¡Afuera! Defensa y orden público, bueno, se mantiene. Yo lo mantendría. Subvenciones y todo a ocio, cultura y religiones, cero. A ver, cero, yo ahí no estoy... A ver, cero depende. Quiero decir, si no tenemos dinero, o sea, si tenemos un 30% de paro y no hay dinero, obviamente lo último que puede pensar el Estado es en dar subvenciones para que los jóvenes vayan al cine. O sea, eso no tiene por dónde cogerlo. Eso habrá que hacer un ajuste anualmente, ¿no? Y ver, esto tendrá que ir variando según cómo vaya funcionando el país. Servicios
servicios comunitarios de protección medioambiental se mantiene algo porque, bueno, es en cierto punto pues, alcantarillado, alumbrado, mantenimiento de bosques, etcétera, necesarios. Burocracia reducida extraordinariamente. Pues, burocracia, claro, joder. Y ahora vamos a ver. Y tú imagínate todos los 35 millones de funcionarios que tienes en el polideportivo de tu pueblo, que tú entras y no están en la máquina de... Bueno, a ver, algunos están trabajando, pero a las 12 hacen su descanso y tal. Toda esa gente que lleva ahí... Claro, toda esa gente fuera. Nos dicen, no, es que el Estado existe para... Joder, que sí existe. Reducir la pobreza a costa de los ricos. Bueno, protección social es el 20% del PIB, ¿vale? Vamos ahora a calcular cuánto realmente puede hacer falta para evitar la pobreza que podríamos considerar extrema en capas amplias de la sociedad. Y con eso yo creo que os podéis empezar a plantear, si ya no lo tenéis muy claro, que ese 20% del PIB desde luego no va a luchar contra la pobreza. Ese 20% del PIB va a mantener a la población cautiva del sistema de redistribución horizontal de la renta que proporciona el Estado. Es decir, el Estado te quita dinero a ti para dárselo a él y le quita dinero a él para dárselo a ti. En lugar de dejarte a ti que tengas tu dinero y a ti que tengas tu dinero, se ha de entrometer en medio para que él sea el que parta y reparta. Y por tanto todos dependáis de él. Porque la redistribución de la renta, esto lo dice el profesor Bastos y tiene mucha razón, no es de rico. Claro, es que es lo que hablamos, que os digo siempre. Yo creo, pues como decía Kant, ¿no? En la aristocracia intelectual, si tuviéramos unas élites estatales que digas que es que, bueno, han superado unas pruebas y es que es lo más inteligente no, pero es que es Félix Bolaños, son los políticos de nuestra... que estamos ahora acostumbrados a tener. Entonces... cuantos menos haya mejor, cuantos menos inútiles haya gestionando tu dinero, o sea, mi dinero que genero yo, lo tendré que tener yo, y yo luego decidiré lo que hago yo con él. Mientras tú me alumbres la calle y saques la basura, que es lo que tiene que hacer el Estado, lo demás no te preocupes, que yo ya me leo los libros que me tenga que leer y yo ya hago lo que tengo que hacer con mi dinero. De cómo esa renta de la que se ha apropiado él, cómo hace en función de ella, en función de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, si recortamos de una manera similar a la que os he indicado, pues claro, te queda un Estado tirando por lo alto del 9, del 10% del PIB, que es un Estado 30, 40 puntos de PIB inferior, alrededor de un 80% inferior al que tenemos hoy. Es que, Wanda, es posible, ¿eh? En defensa, el mismo gasto en seguridad, e incluso aquí... Tú imagínate que ahora sale un partido político con esta propuesta. Bueno, a este hombre se lo cargan. O sea, imagínate, yo te digo que lo votaría todo el mundo. Yo te digo que estamos en un punto ahora mismo que yo creo que la gente está despertando y que se está dando cuenta de que esto se divide en generadores y parasitadores, y yo creo que lo petaría. Es que lo que está proponiendo no es ninguna locura. Esto es lo que tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a poner encima de la mesa. O sea, no son ideas tan locas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharlos. No estamos acostumbrados a plantearnos cosas que no hemos visto hacer antes. ¿Por qué? Por lo que os he dicho al principio del vídeo, por el maldito experimento de Ash. Porque cedemos ante la presión social. Porque nunca se ha hecho antes, no se puede hacer. Bueno, estamos viendo que hay un fallo muy grande. Que hay un fallo muy grande aquí. Que a la gente que nos gobierna no hay que tenerle ningún respeto. Y que este tipo de ideas hay que empezar a creerse que pueden hacerse posible. Que vivimos en un país increíble, con muchísimos recursos, donde todo el mundo tendría que ser capaz de prosperar. Pero tenemos una bota pisándonos el cuello. Y esa bota la sostiene muchísima gente. Tenemos que encontrar nuevas formas de ordenarnos. Si nos hallamos inmersos en una sociedad que ha perdido el rumbo, que ni siquiera sabe definir ya lo que es una mujer, donde las bases de lo verdadero y lo real se han difuminado,
Entonces pueden contarte las ideas más absurdas y más fantásticas y después cobrarte un impuesto extra por ellas. Vendrá de la mano, no os preocupéis. Pero hay que tener esperanza. Porque la verdad siempre triunfa y existe ese 25% de personas que se mantiene firme en sus respuestas y que va a poner en duda todo lo que está establecido. Y esto, señoras y señores, es un halo de esperanza. Y esto es de lo que tenemos que hablar, de que no va de una lucha entre rojos y azules, que es una lucha de los de abajo con los de arriba. O sea, esto tenemos que tenerlo claro. Este hombre me parece un genio, te lo digo. Sí, habría que plantear. Cuando además la forma de acabar... No es que siga habiendo pobres, es que el riesgo de pobreza y exclusión en España se ha incrementado. No sé lo que leí yo el otro día, pero una barbaridad. El 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza extrema. El 27%, es que es una barbaridad, ¿eh? Es que estamos hablando del 30% de un país. Bueno, básicamente me ha encantado, os la voy a dejar aquí abajo para que la tengáis, pero básicamente yo lo que quiero que os quedéis es que se tienen que poder volver a repensar, que igual el sistema que tenemos no es el adecuado y que le pese a quien le pese, que hay muchísima gente viviendo de esto, pero muchísima gente, te hablo de muchísima gente. No es que sea una idea novedosa, si esto se ha hablado antes, es que se debe hablar más de esto. O sea, se tiene que poder hablar más de esto. Tenemos que conseguir meter a toda esta gente que está ahora en la cárcel. O sea, no, en la cárcel, que es donde tienen que estar, en la cárcel. Vamos a enfrentarnos ya a este tipo de personas tranquilísimamente y a ver que es posible hacerlo de otra manera. Es muy posible. Me voy a entrenar. Un beso.